la forma que tiene el docente de ver si qué tal están sus alumnos, ya sean por examen, preguntas, etcétera, a Sí, largo y corto plazo del año lectivo. exactamente. Bueno, evaluamos cada vez que entramos a clase. Sí, para mí sí. Ujú. Ahora mismo estamos siendo evaluados, sí. Ahora mismo están siendo evaluados. Excelente. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir? ¿Para qué nos sirve la evaluación? ¿Evaluamos por evaluar nada más? Para ver si se está comprendiendo el contenido, puede ser. Sí, sí. Siempre tenemos que tener entonces un objetivo para poder evaluar. Tenemos nosotros la definición entonces de evaluar, que es una actividad que es inherente al proceso. Es decir, viene con el proceso, no podemos separarla. No podemos tampoco tomar como algo malo la evaluación, ¿verdad? La evaluación está ahí para medir nuestros conocimientos, ¿verdad? Y vemos si es que estamos flojos, bueno, tenemos que mejorar en esto. Para eso es, ¿verdad? Y si ya sabemos algo, bueno, mantener entonces ese conocimiento, tratar de no olvidarnos, porque siempre yo digo, lo que nosotros nunca olvidamos es en dónde nos equivocamos. Podemos olvidarnos cuando hicimos bien una respuesta, a mí más de una vez me pasó, pero ese que hice mal nunca me olvido. Entonces, ¿para qué esta evaluación? Para poder medir, pero con qué fin medimos nosotros el conocimiento o por qué evaluamos? ¿Cuál es el fin? El fin es medir ese conocimiento. ¿Y para qué yo mido ese conocimiento? Para poder ejercer o para poder tener una nota, ¿verdad? Casi siempre es un proceso, porque la evaluación no termina. Ustedes tienen evaluaciones de trabajos prácticos, evaluación de exámenes parciales, después tienen su evaluación de exámenes finales y después pasan al año siguiente y el proceso es exactamente el mismo. Evaluación de trabajos prácticos, evaluación de exámenes parciales, examen final y así sucesivamente hasta que llegan al cuarto año. ¿Y qué sucede en el cuarto año? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Estás con el audio en silencio, profe. Buenas noches, sí, tenía luego todo el micrófono bajo, hasta el sonido tenía bajo, por eso no les estaba escuchando. Ya. Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. ¿Todo bien y usted? Bien, también. Buenas noches, Acá, profe, ¿cómo está? bien, bien, tolerándole a los hombres de la casa con la frustración de su partido. Ah, Justito en los últimos minutos, no sé qué.
escuché un ruidazo muy inapropiado y había sido que metió Venezuela. La pinta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, bien, ¿cómo están todos? Mañana empiezan su semana. Así es. Ujú. Bueno, ¿el segundo va a tener una participación exclusiva en algún día, en alguna actividad específica? ¿Será que están en la clase? Soledad, Sergia, Ángela. Eudes. Patricia, ¿vos estás en la clase? Sí, profe. Sí, las demás no me están respondiendo. No sé si vos tenés alguna respuesta a mi pregunta. El tema de la Semana de la Historia, en realidad nosotros nos encargaron la parte de decoración. Creo que son los de tercero los que organizan, entonces ellos desarrollan bien el programa y deciden que, yo creo que es así, no sé, pues yo no me involucré todavía. Deciden los disertantes, ¿verdad? Pero el primero y el segundo se encargan más bien la parte logística, la parte de decoración y cosas así más superficiales, digamos. Entiendo. Bueno, me parece bien. Bueno, para que seguramente se vayan adentrando en el proceso de trabajo. Bien. Sí. Me comentó la profe Cecilia que estuvieron trabajando ya con la definición de lo que era evaluación. A ver, Soledad Fernández, ¿me puede dar una idea somera de lo que es la evaluación conforme con lo que estuvieron trabajando con la profe Ceci? Hoy vamos a hacer rápida nuestra clasecita para que después podamos afianzar un poco más con la lectura y podamos tener pie para el desarrollo de las actividades. A ver, Sole. Profesor, sí, Soledad estaba luego sin poder hablar, o yo nomás entré y se callaron todito y... No, profe, ella me escribió acá por mensaje. Asumo que no puede abrir su micrófono. Y la profe, o sea, Ángela está manejando, así que no sé si ellas te van a poder responder. ¿Verdad? Porque lo que me llama la atención de Soledad es que, viste que todas me tienen así el dibujito del micrófono apagado, Sí, pero de lo tiene Soledad está encendido. como el micrófono encendido. Sí, y a lo mejor no le sale o está teniendo problemas. Ya. Porque a mí Acá estoy yo, profe. Yo Ahí siempre está. conectada, estoy atendiendo. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué tal, profe? atender ¿Cómo nomás tu estamos? camino y llegar rápido donde tenés que llegar. Sí. Saliendo de San Lorenzo del campus para mi casa, profe. Estoy camino, estoy en ruta ya, pero escuchando acá en clase. Bueno. Ángela, ¿dónde vivís? Yo vivo en el centro, profe, sí, yo vivo en Manhattan. En el centro de Asunción, pero trabajo en el campus en la UNA, en San Lorenzo, en la FABA, en la Facultad de Arquitectura. Estoy saliendo ahí, acabo de tomar examen de Historia de Arquitectura 5 y volviendo a mi casita. Muy bien. Ahí dice, no funciona mi micrófono, profe, nos dice ya Soledad. Bueno, Soledad, está bien, te entendemos. Sergia, ¿me puedes dar la definición de lo que acaba de hacer Ángela en la evaluación con los estudiantes? Bueno. Mi micrófono... Yo puedo responder si Sergia nos anima. Sí, espera que vamos a darle unos minutitos que razone un poquitito. Bueno, el alumno que hay que callar del señor. No, Sergia. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, que me deje el concepto de evaluación. Bueno, es saber si hasta dónde nos quedamos o hasta si entendieron la parte, y por eso están las evaluaciones para ver si todos entendieron o hasta dónde estamos, si todo lo comprendieron o si sí. Bueno, bien.
Sergio nos habla de un proceso de recogida de información para ver en qué medida la información que acabamos, o sea, que recibimos verdaderamente corresponde con la finalidad o con lo que queríamos que los estudiantes aprendan en su totalidad. Por eso ella insistía cuando decía a ver si en qué medida o en qué forma comprendieron todo lo que se explicó. Hay una parte interesante que desde la perspectiva constructivista y sociocognitiva y demás, se le fue agregando a esta definición que Sergio nos plantea desde la posibilidad de medir el aprendizaje. Pero la evaluación actualmente ya no tiene solamente esa posición de medida, sino va un poco más allá de la medición. ¿Y cuál es ese un poco más allá, Ángela? Si es que podrías responder dentro de la atención que nos puedes dedicar, ¿verdad? Porque no quiero que pierdas de vista tu camino. Aparte de medir, si hay necesidad de retroalimentar, si es que no se verificar, si es que no se aprendió bien, si no adquirieron las capacidades y competencias establecidas. ¿Qué más? Sí, sobre todo esa visión de la búsqueda de la mejora continua, ¿verdad? Ante aquel estudiante que todavía tiene algunos aspectos, algunas habilidades que no ha logrado fortalecer, que todavía le falta tener dominio sobre el punto para poder desarrollarse, específicamente lo que se hace es, se da como decía Ángela, una retroalimentación, unas recomendaciones de mejoramiento. Sin embargo, aquel que ya muestra el dominio de la habilidad pretendida, lo que se le solicita es mantenerla, afianzarla, fortalecerla, ¿verdad? O sea, tampoco se le dice, está todo bien y quedó ahí, ¿verdad? Sino siempre hay que tratar de considerar desde la perspectiva de mantener esa mejora, o sea, de mantener ese logro alcanzado, de no decaer en ello, ¿sí? Bueno, ella se unió, Juan. Dentro de todo es también, de manera general, es la calidad de lo que estamos haciendo. Sí, es mirar por un lado la calidad de lo que... Sí. Es mirar desde una perspectiva la calidad de lo que estamos haciendo, pero más allá, o sea, y de la mano con eso, no es más allá, sino concomitante a eso, a la calidad de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es interpretar el nivel de profundidad del desarrollo del aprendizaje que hemos generado en el estudiante, ¿verdad? Siempre desde esa perspectiva de cuánto aporte se ha dado al saber del estudiante, a las habilidades, sean estas cognitivas, sean estas operativas e incluso sean estas actitudinales en cuanto al desarrollo de lo aprendido por el estudiante, ¿sí? Y bueno, en esta construcción de este proceso de evaluación, nosotros vamos a ver que existen algunos momentos evaluativos que también ya lo desarrollaron con la profesora Cecilia, ¿verdad? Habíamos hablado de que hay 3 momentos evaluativos que tienen finalidades muy interesantes, que anteriormente había un desmedro de estas evaluaciones, se desconocía su labor, se desconocía su finalidad por sobre todas las cosas. Entonces, dentro de la universidad solamente se consideraban aquellas evaluaciones que determinaban o no el aprobar una asignatura, la finalidad en el punto final del curso, ¿verdad? Aquella que era determinante para su calificación. Sin embargo, con la llegada de los indicadores de la evaluación de la calidad de las carreras de grado y de los programas de posgrado, se le vuelve a dar un giro de importancia a estos 3 tipos de evaluaciones que se desarrollan en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y con unas finalidades bien determinadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera evaluación que nosotros deberíamos desarrollar una vez que iniciemos justamente nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, Leila, ¿me puedes dar un poco una idea que tengas?
de los tipos de evaluación. Sí, según sus momentos de aplicación o de implementación. Y la evaluación sumativa y formativa. Nos falta unita. Diagnóstica. Exacto. La evaluación diagnóstica, sí. Muy bien. ¿En qué podría consistir? A ver, Malaik, ¿en qué podría consistir o en qué consiste la evaluación diagnóstica desde tu perspectiva, de lo que estuvieron estudiando ya? Buenas noches. La diagnóstica sería, según mi entendimiento, lo que demuestra después al profesor si el alumno, o sea, no, si el alumno entiende, o sea, a qué punto el alumno entiende. Y de ahí es un diagnóstico a través del cual el profesor ve sí, el alumno entendió, porque si fuera sumativa, eso ya sería una evaluación que es sumativa a la materia, o sea, ya no es una diagnóstica. Bueno, gracias, Malek. Considerando el aporte, perdón, considerando el aporte de la compañera Patricia, ¿qué más le podemos sumar a la definición de una prueba diagnóstica? O sea, ¿por qué es importante para nosotros esa prueba diagnóstica? ¿Qué datos nos arroja como profesor? Eso se hace a principio de año y sería para ver cómo el estudiante está empezando el año y cómo me tengo que parar frente a esa clase como docente, para evaluarle justamente cómo están, qué conocimientos tienen sobre mi materia. Exacto, eso último que decías es súper interesante para poder ver el conocimiento con el que ya cuentan, ¿verdad? Pero consulto la clase, ¿solamente la prueba diagnóstica se puede administrar al comienzo del año únicamente o existen otros momentos que resulta importante aplicar una prueba diagnóstica? ¿De forma espontánea se podría aplicar? A ver, ¿cómo? De manera espontánea, cuando el examen no fue planteado, o sea, planeado, y el profesor entra y le da a los alumnos una prueba diagnóstica para ver si entendieron. No, esa se llama, ese es otro tipo de prueba, Malek. Okay. ¿Sí? Porque acordate, las pruebas diagnósticas son aquellas pruebas que antes que el profesor explique nada, antes que el profesor explique nada nuevo, se presenta esa información, o sea, se presenta ese tipo de pruebas. Es para ver con qué información, así como nos decía Patricia, con qué información llega el estudiante a la clase, para conocer sus saberes previos al desarrollo de la explicación del profesor. Porque, a ver, razonemos juntos. ¿Cuáles podrían ser las dificultades con las que nos podemos encontrar dentro del aula si nosotros no desarrollamos una prueba diagnóstica, por ejemplo? A ver, que piensen, razonen, vayan poniendo ideas en la mesa. A ver, ¿cuáles podrían ser las dificultades con las que me voy a encontrar como profesor si no realizo una prueba diagnóstica? ¿Cuáles pueden ser los problemas que se generen en mi aula, en mi proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, ¿alguna idea? Leila, ¿alguna idea? Yo Sí, creo adelante, que también, Ángela. no solamente desde el alumno, sino el colectivo, el grupo, Sí. ¿sabes? Las diferencias de conocimientos, de condiciones de aprendizaje, las que sí que manejan, qué datos manejan, qué no manejan, para saber si es homogéneo, si es heterogéneo. Eso es un Creo dato que la prueba importante. diagnóstica puede ofrecernos esa información. Es decir, si el grupo tiene un conocimiento homogéneo, similar, vamos a decir, o hay que igualar, buscar un techo, vamos a decir, para poder iniciar
una unidad con que todos estén un poco más uniformes, ¿verdad? En esa base que nos requieren. Sí, sí. Son correctas las apreciaciones y a eso le podemos sumar más cosas, ¿verdad? Como bien dijo Ángela, esta prueba diagnóstica que se puede desarrollar al inicio del año, se puede desarrollar al inicio de una nueva unidad y se puede desarrollar al inicio de una clase nueva donde se va a tratar un tema así sumamente nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Como bien decía la compañera, primero para conocer el nivel en el cual se encuentran los estudiantes, porque el nivel puede ser muy variado. Puede ser que algunos estudiantes ya tengan un dominio profundo, otros tengan un dominio escaso y otros no tengan absolutamente ninguna información relevante sobre el tema que se va a tratar. Entonces, lo que hay que ver es buscar un poco esa situación promedio. Pero también es importante tener presente que la problemática mayor con la que nos podemos encontrar si no hacemos esta prueba diagnóstica es llegar a la presunción. O sea, ¿qué es la presunción? Es creer o pensar que los estudiantes ya vienen con cierta base, con el dominio de ciertas cuestiones sobre las cuales ya el docente simplemente tiene que construir mayor información porque es lo que le dice el programa, es lo que reza el desarrollo del contenido programático y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el docente, al hacer esta presunción, al decir, no, ellos el año pasado tenían que haber desarrollado tales y cuales cosas, por tanto, ya este año seguro que ellos ya lo tienen así bien conocido y yo avanzo sin hacer ningún comentario, porque eso también tienen que saber, que una prueba diagnóstica no es solamente una prueba de lápiz y papel, sino es una prueba que puede utilizar múltiples formas para poder concretarse, ¿verdad? Puede ser una serie de preguntas y respuestas, puede ser a través de una dinámica que permita que cualquier estudiante pueda dar la respuesta a una pregunta, puede ser una mini competencia dentro del aula, puede ser un juego de preguntados, o sea, una serie de elementos que el docente, conforme con su dinamismo, puede implementar dentro del aula. ¿Para qué? Para conocer los saberes previos de los estudiantes. Ahora bien, ¿para qué se da esto? Como dijimos, para conocer de dónde vamos a partir, qué es lo que los estudiantes ya saben. Porque si yo no hago eso, puedo caer en dos errores grandes. Uno de ellos, como les decía, presuponer que ya sabían y empiezo a desarrollar desde una manera muy elevada la información nueva que tengo que trabajar y que los estudiantes había sido que no tenían las bases necesarias para poder interpretar esta nueva información. Por tanto, no se apropian del aprendizaje, se quedan mirando y observando cuánto sabe el profesor de esa materia, de ese contenido, de esa información que está desarrollando, pero no llega a apropiarse del conocimiento, ¿verdad? Sino se queda a veces admirado. A mí me pasaba mucho esto con mi primera carrera, cuando dábamos lengua española y la profe tenía una erudición así tal, ¿verdad? En donde hubo noches que salía de la facultad haciendo este razonamiento. ¡Wow! ¿Cuánto sabe mi profe? Pero yo no sé nada, ¿verdad? O sea, me quedaba admirada sin poder acompañarle en lo que ella nos estaba enseñando, porque su saber era mucho más elevado al nuestro, ¿sí? Entonces, ese es un error con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Y por otro lado, también se da el otro lado de la situación, en donde si yo tampoco hice una serie de preguntas y tampoco estoy conociendo la base del alumnado, puedo presuponer nuevamente que ellos no saben nada de este tema, pero que al final verdaderamente había sido que los alumnos sí sabían y mucho de este tema. Entonces yo me puse a explicar creyendo que ellos no sabían nada y los alumnos dicen, ay, qué aburrido, estamos perdiendo el tiempo, porque ella nos dice algo que ya nos habían dicho, o sea, ya, esto ya sabemos. Entonces tampoco despertamos interés,
tampoco generamos nuevos aprendizajes. Y la finalidad última de todo proceso de enseñanza es generar nuevos aprendizajes en el estudiante, crear nuevas experiencias. Por eso es tan importante tener siempre presente el desarrollo de una prueba diagnóstica. Pero esta prueba diagnóstica, como les decía también, va a ser muy valiosa en la medida que los resultados que hallemos en ella nos permitan reencauzar nuestro proceso de enseñanza, ¿sí? Estas preguntas de razonamiento que yo estoy haciendo con ustedes ahora son parte de una prueba, en este caso ya no diagnóstica, pues las profes sí ya les habló un poquitito del tema, ¿verdad? Entonces yo ya voy al otro paso de la siguiente prueba. ¿Cuál era la siguiente prueba después de la prueba diagnóstica? Que se daba una vez que el profesor ya tuvo un primer contacto sobre la información. A ver, si lo recuerdan. Les doy un dato así preciso. Capaz que con este así rapidísimo me den la respuesta. Se administraba mucho en la escuela o en el colegio. Y nosotros decimos, no vale punto, yo no voy a estudiar. Prueba formativa. Viste, yo decía en primaria. Sí. Exacto, eran las famosas pruebas formativas, donde nosotros así con una sonrisa enorme le decíamos a mamá, ¿qué voy a estudiar si esa prueba no tiene ningún valor? ¿Verdad? Decíamos en la escuela, no se va a la libreta, o en el colegio, no se va a la libreta. Todo el mundo rendía como quería, ¿verdad? Y sin embargo, ¿saben ustedes qué? Que este tipo de pruebas también tiene que formar parte de nuestro proceso de trabajo de la universidad, porque vino con los criterios de calidad, resurgió y tenemos que mostrar evidencia de que estamos desarrollando ese tipo de pruebas dentro de nuestras cátedras, porque nos consultan si nosotros desarrollamos las pruebas formativas dentro de nuestras cátedras para verificar el avance de los saberes de los estudiantes, y con eso ya les dije todo lo que son las pruebas formativas, ¿verdad? Las pruebas formativas se toman después de haber desarrollado una unidad o en la mitad de una unidad larga, ¿sí? O al terminar 2 clases seguidas que estaban correlativas en el tema, ¿verdad? Y también, al igual que las pruebas diagnósticas, admite una serie de abanicos de posibilidades para administrarla, con la finalidad, sobre todas las cosas, de que tanto el profesor pueda darse cuenta de qué nivel de aprovechamiento tuvo la clase con relación a las explicaciones, a las tareas, a las actividades que fueron haciendo, ¿verdad? Y al estudiante para que específicamente él pueda interpretar qué tiene que mejorar. O sea, qué saberes verdaderamente él ya los tiene claros, ya los tiene afianzados dentro de su desarrollo, y con cuáles todavía debe profundizar, ¿verdad? Entonces esa es un poco la finalidad de la prueba formativa. ¿Tiene que aplicarse una sola vez en la etapa? No. Se aplica cuantas veces ustedes consideren necesario. ¿Por qué? Porque su finalidad es acompañar el proceso de enseñanza, afianzar la enseñanza, darnos cuenta de los errores que están cometiendo los estudiantes y sobre eso volver a trabajar. Bien. A ver, Sergia, ¿te animas a decirme que es una prueba formativa? Así con tus palabras, rapidísimo. O les tengo distraíditos a todos, o qué pasó. Parece que ustedes quieren dar la clase con la profe Ceci nomás. Ella les súper responde, me suele contar ella. Y hoy se quedaron todos calladísimos. Sería valorar su aprendizaje. Sí. ¿Y a quién le sirve la prueba? ¿O a quiénes les sirve el resultado de la prueba? Sergia. Al docente y al estudiante. Sí, al docente y al estudiante. A ambos les sirve para ver el nivel de aprovechamiento de cada uno. O sea, en el sentido de el nivel de aprovechamiento que hizo el estudiante le va a permitir al profesor decir, con estos saberes ya cuentan, puedo avanzar. O le va a decir, todavía falta reforzar bastante este aspecto, por tanto, esto no me permite avanzar.
vuelvo a retomar el trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Le vuelvo a dar 1 o 2 horitas de repaso, de vuelta, de aclaración de dudas y de afianzamiento de los saberes. Entonces, esa es la finalidad, ir viendo. Y el estudiante también, por supuesto, que él se dé cuenta de sus errores y de dedicarse un poco más en el proceso de su formación para que esos errores él los pueda convertir en aciertos en posteriores oportunidades de demostrar su saber, ¿sí? Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es la tercera prueba que me falta denominar? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Tercera prueba, profesora. Sí, o sea, estudiamos ya las pruebas diagnósticas, las pruebas formativas y una me queda, que tiene una función administrativa por sobre todas las cosas y todos nos dedicamos cuando vamos a tener esa prueba. Prueba final. O sea, sí, son las pruebas, no le llamamos justamente pruebas finales, sino le llamamos pruebas sumativas, ¿verdad? Prueba sumativa. Pruebas sumativas. Estas pruebas son pruebas ya que tienen un cierto grado de determinación, ¿verdad? Porque del resultado que obtengamos en ella, vieron que las pruebas diagnósticas nos servían para saber el aprendizaje previo que traía el estudiante para encaminar nuestra clase. Las pruebas formativas nos servían para ver hasta dónde habían avanzado y si hay que retroalimentar aquello para afianzarlo mejor. Y las pruebas sumativas, sin embargo, ya son pruebas determinantes que nos van a ir dando la calificación o la asignación numérica o la asignación cualitativa del logro desarrollado por el estudiante. Cumple una función administrativa porque ya generalmente arroja una nota, una calificación. Esa calificación puede ser de los parciales, pueden ser de una calificación final, y las calificaciones finales sabemos que trae consigo la posibilidad de aprobar o de reprobar una asignatura, ¿verdad? O sea, son sumamente determinantes en cuanto a la información que arrojan del nivel de logro o de no aprovechamiento que haya hecho el estudiante en base a su proceso de trabajo. Aquí también es súper importante entender que todos los procesos evaluativos y sobre todo en los procesos evaluativos en los que abordamos evaluación sumativa, tienen que estar en concordancia con el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos, ¿verdad? Con el nivel de profundidad en que se ha encarado la cátedra, en concordancia con las unidades que se han trabajado, con los temas que se han analizado, ¿verdad? O sea, eso es muy importante tener presente, que el profesor tiene que conocer la finalidad de su enseñanza, o sea, conocer los objetivos que quiere lograr con los estudiantes, cuáles son los saberes que ellos tienen que alcanzar, las habilidades que tienen que construir en esa cátedra. Y para construir esas habilidades, ¿qué dominio tiene que tener de las distintas asignaturas, o sea, de los distintos contenidos, de las distintas unidades, de los distintos ejercicios, ¿verdad? Y que estos ejercicios estén, como les dije hace un ratito, en concordancia con el nivel de profundidad que se pretende en la cátedra. O sea, yo no puedo tener que mi programa diga una cosa, que la planificación esté desorientada de este proceso de trabajo, que la metodología de mi clase no explique o no permita el logro de los objetivos, ¿verdad? Y que en la evaluación se enfoque una forma absolutamente distinta del proceso de trabajo. Por tanto, es súper importante que tengamos presente que estas evaluaciones tienen que ser el reflejo de nuestros procesos de enseñanza, o sea, del nivel de profundidad que hemos abordado dentro de la cátedra. Por todo esto que les acabo de explicar, es que ya no se puede considerar que el aplazo masivo de un grupo de repente es única y exclusivamente el problema del alumnado, no, es también nuestro problema como profesores, ¿verdad? Es también darnos cuenta de que aquí hubo alguna cuestión inapropiada tal vez dentro del abordaje, por eso se tuvo el resultado que se tuvo, o sea que no hay solamente unilateral la culpabilidad de los aplazos, sino viene a ser compartida, ¿verdad? Tal vez
en mayor porcentaje de un lado o del otro, pero por lo menos ya sabemos que no involucra solamente a un actor. Bueno, otra de las cosas, entonces ya estudiamos, a ver, Patricia, ¿me decís cuáles son entonces las tres evaluaciones o tiempos de evaluaciones que podemos tener dentro del aula? La prueba diagnóstica, la prueba formativa y la prueba sumativa. Excelente, súper bien. Esas tres son pruebas esenciales, ¿sí? También actualmente a nosotros nos exigen considerar no solamente los momentos en que se pueden administrar estas pruebas, sino también nos habla de los actores que van a formar parte de estas evaluaciones. O sea, ¿quiénes van a estar involucrados? ¿Existe un solo tipo de evaluación o existen varios tipos de evaluaciones, verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver que una de las evaluaciones es aquella que involucra directamente al profesor hacia el alumno o del alumno hacia el profesor, y ese tipo de evaluaciones se llaman evaluaciones unidireccionales, ¿sí? En donde el alumno también reconoce las habilidades de su profesor y reconoce los aspectos a mejorar, ¿verdad? Esta es otra de las cuestiones que viene introducida con la búsqueda de la calidad, porque es muy importante que también nosotros los docentes veamos cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y cuáles son aquellas cosas sobre las que todavía tenemos que seguir trabajando para encontrar una calidad dentro de la educación. Por otro lado, está la evaluación que el profesor ejerce sobre el estudiante, que esa es la que más conocemos, ¿verdad? Que en base a la información, en base a todas las habilidades que el profesor intentó desarrollar con el estudiante, se generan un tipo de pruebas, pues sean pruebas orales, pruebas escritas, pruebas prácticas, ¿verdad? Entonces, allí, en esas pruebas, el estudiante va a ejercer su sabiduría sobre el tema que se solicita, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos de vuelta también una evaluación unidireccional, que en este caso, el docente es el que evalúa al estudiante. Ahora, existen también otros tipos de evaluaciones que se llaman evaluaciones, o se llama coevaluación. ¿Qué significa la coevaluación? Esta coevaluación se da cuando los estudiantes se evalúan entre sí, o sea, se califican entre sí. Una práctica muy interesante puede ser para una evaluación, para una coevaluación, que también es todo un entrenamiento, porque ¿qué es lo que decimos primero? Si no creamos conciencia en el estudiante que tiene que ser honesto con la evaluación que va a hacer, ¿verdad? Podemos trabajar pruebas, podemos trabajar coevaluación a través de una prueba diagnóstica, podemos trabajar coevaluación a través de una prueba formativa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir construyendo el camino, ¿verdad? En el sentido que el estudiante va a tener presente que él le va a evaluar a su compañero, pero va a tener presente que su evaluación tiene que ser lo más objetiva posible. No es, fulanito, yo tengo tu hoja y no, te va a perdonar nomás, te faltó tal cosa, pero te voy a poner bien. A veces suele ocurrir eso dentro del aula, o si no se hacen los gestitos nomás ya de ella. Vos tranquilo, que yo nerviosa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que crear conciencia de la responsabilidad que involucra el desarrollo de una coevaluación. Que saber, o sea, que darnos cuenta que en la medida que yo pueda ser lo suficientemente objetivo para corregir el trabajo del compañero y él pueda ser lo suficientemente objetivo con mi trabajo, nos vamos a estar apoyando de manera real, porque ¿de qué me sirve a mí hacer una especie de fraude de calificación en una prueba formativa o en una prueba sumativa, en una prueba diagnóstica? No va a tener trascendencia más que mi deshonestidad que se va a presentar para el compañero, va a ser un falso logro el que él va a tener, porque al final él también va a saber que esa calificación que tiene no es fruto de su esfuerzo, sino es el fruto, qué sé yo, del contubernio, es el fruto de la permisividad, o es el fruto de yo, tu malentendido amigo, y le voy poniendo otras notas, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengamos presente, ¿sí? Por otro lado, también es muy importante
la siguiente evaluación. La siguiente evaluación es la autoevaluación, ¿sí? En esta evaluación también necesitamos de muchísima madurez, como en el caso anterior, ¿verdad? Bueno, en el caso anterior puede ser, yo les hablé de un caso que el compañero le dijo te va a poner todo bien y el otro se quedó contento, se quedó tranquilo. Y a veces ocurre la inversa, o sea, yo le voy colocando mal, pero el compañero se enoja conmigo porque yo le puse mal. O a veces de adrede yo también le puedo poner mal porque yo quería ponerle mal, nomás le puse mal y después, ay, oh, me equivoqué, perdón, ¿verdad? O sea, hay que mirar bien cómo está el ambiente del curso, cómo se manejan esos valores, cómo se trabaja con la ética en relación a estas circunstancias, ¿verdad? Porque tenemos que ser capaces de coevaluarnos sin ningún problema. Y el último procedimiento es de la autoevaluación. O sea, yo me analizo, yo me veo, ¿verdad? Yo le digo, los profesores nos autoevaluamos y eso a veces cuando estamos cuando estábamos en los colegios, ahora recién llegó este tema a la universidad, pero en las escuelas y en los colegios siempre nos tuvimos que autoevaluar los docentes. Y les cuento más de una experiencia así muy, muy loca de cuando yo empecé a enseñar, era bastante jovencita, 22 años estaba en aula, ¿verdad? Y me trajeron mi primera hoja de autoevaluación, porque antes era todo a mano, ¿verdad? Y bueno, entonces yo decía, Dios, ¿cuánto es lo que me va a poner? ¿Me va a poner 4? ¿Me va a poner 5? ¿Me va a poner 3? ¿Me va a poner 2? ¿Cuánto? ¿Verdad? Y yo escuchaba las conversaciones de mis compañeros en sala de profesores y todo el mundo decía, no, eso es lo más fácil del mundo, ponete todos 5, que la otra persona te baje la nota, hambre, ¿verdad? O sea, vos ponete todos 5. Yo escucho la voz de la experiencia, ahora me pongo todos 5. Entonces, digo yo, cuando la directora me llama y me dice, Lelia, está muy bien que vos creas que todo tu trabajo está bien, pero hay cosas que tenés que mejorar. Así que yo te fui cambiando algunos 5x4 para que vos puedas mirar, analizar, ver, ¿verdad? Y yo, fue una sensación así. Yo sabía que eso ya tenía que haber puesto así. O sea, como que yo sentía así, yo sabía que eso era así en mi realidad y por hacerle caso a otros le puse el 5 y al final dolió más que me bajaran, ¿verdad? Entonces el año siguiente, digo yo, no le voy a hacer caso a toda la gente, ¿verdad? Yo voy a bajarme la nota porque me va a gustar más que me alcen la nota a que me tengan que bajar la nota porque yo ya sentí lo que era el bajarse la nota, ¿verdad? Entonces yo muy modesta me vuelvo a poner todo 4, así, ¿verdad? Así mucho análisis, 4. Bueno, cuando voy de vuelta a la entrevista con la directora para que me den la devolución, sorpresa de vuelta, la directora me dice, y bueno, Lelia, si vos luego te pusiste 4, ¿quién soy yo para cambiar tu visión sobre tu persona, verdad? Yo, rayos otra vez, o sea, no. Yo quería que me levanten la nota, pero no, respetaron mi visión y tampoco, ¿verdad? O sea que en el tercer año sí ya tomé con mayor conciencia y dije, no, ahora sí yo voy a poner lo que yo pienso verdaderamente de mí y no le voy a más hacer caso ni a los colegas ni a mi pensamiento, así, me voy a poner tanto para que me suban la nota, ¿verdad? O sea, no, ya era una visión mucho más objetiva, pero me llevó su tiempo poder interpretar cómo venía la dinámica de hacer una autoevaluación, que parece algo tan sencillo, pero que en realidad no es tan simple porque pareciera que estamos en vidriera, ¿verdad? O sea, nuestra autoevaluación, cómo nosotros nos autopercibimos, cómo creemos que nos estamos comportando dentro del aula, ¿verdad? Entonces, es nuestra visión, es nuestro autoanálisis, ¿verdad? Entonces eso también es algo que lo tenemos que aprender a hacer, que tenemos que también aprender a perdonarnos, por ejemplo. ¿En qué sentido digo perdonarnos? El poder ser realistas y decir, bueno, esto no lo alcancé de esta manera y por eso tampoco se acaba el mundo, pero sé que lo tengo que mejorar. O sea, mi conciencia está dada en el hecho que tengo que mejorar esa realidad, ¿verdad? Ahora,
de aquel que asume toda su autoevaluación y no le ve con ninguna reflexión, es un mero trámite de cumplimiento, o sea, cumplo y miento, no le analicé nada, ¿verdad? Entonces, estos son los espacios de la evaluación que tenemos para definirnos, para darnos cuenta de cuánto empeño estamos poniendo en nuestro proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, también es muy importante tener presente que también, así como existe la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, también existe, conforme con el involucramiento de los autores que forman parte de la evaluación, vamos a tener una evaluación que va a hacer referencia a una evaluación unidireccional que se puede dar en ambas direcciones. El profesor le evalúa al estudiante, el estudiante le evalúa al profesor. Puede darse esas dos vertientes. La que más conocemos es la que el docente le evalúa al profesor. Con los criterios de calidad ya sabemos que ustedes también nos evalúan a nosotros, ¿verdad? Después está la coevaluación, que es la evaluación entre pares, y está la autoevaluación, en donde la misma persona se autocalifica conforme a su autopercepción, ¿sí? Bueno, entonces estas son las partes así esenciales que nosotros tenemos que estar recordando por sobre todas las cosas, son elementos básicos dentro del desarrollo de la evaluación. Acuérdense que la evaluación en su naturaleza tiene una función formativa siempre, de formar, de afianzar el saber, y añadido a eso, por una cuestión organizacional, tiene una función administrativa. ¿Qué significa esa función administrativa? Que nos va a dar la posibilidad de poder progresar dentro de nuestro proceso de enseñanza, de darnos cuenta, de saber que hemos superado algunas metas que se nos había trazado y nos dicen, están preparados, pueden pasar al siguiente nivel, sigan trabajando. Y si ya llegamos al último año, nos puede llegar a decir, felicitaciones, ahora ya son licenciados, que era la meta mayor que se tenía, ¿verdad? Entonces, eso recordar siempre, que existen las herramientas, que no tenemos que tenerle miedo a la evaluación en el sentido de creer que toda evaluación siempre va a ser una evaluación rígida, dura, en donde siempre se va a tener la necesidad de un lápiz, un papel o similares si es dentro de la computadora, ¿verdad? Tener esa estructura. Pero lo importante es que ustedes tienen que saber que existen momentos mucho más flexibles para poder evaluar. Y también se dan cuenta que la evaluación no se da en un solo momento, sino se dan varios momentos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, cuando el alumno llega a una prueba final, ya pasó antes por una prueba diagnóstica, ya pasó antes por una prueba formativa, ya pasó por unas pruebas parciales que le fueron dando sumatoria de puntajes durante el proceso de trabajo, y con todo eso está llegando al examen final, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tener presente, que la visión actual de la evaluación ya no es ser un elemento punitivo, en donde el profesor decía, no me hagan nomás caso ahora, después yo voy a tener la lapicera cuando sea la hora del examen y ahí van a saber, ¿verdad? O sea, esos pensamientos existían, ¿verdad? Espero que existían, ¿no? Bueno, si existen, hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Pero la tendencia es que vayamos derrocando ese tipo de pensamientos, que lo vayamos desterrando para poder entender que estos procesos de formación lo que tratan es eso, construir formación, afianzar el saber, ir avanzando, ¿verdad? No ser un elemento en donde ahora es mi momento, yo me voy a vengar porque pasó esto, aquello, lo uno, lo otro, ¿verdad? Porque ustedes también tienen la lapicera para evaluarnos a nosotros. Y también puede darse ese pensamiento, ahora yo me voy a vengar del 1 que tengo, del 2 que tengo, o de la respuesta que me diste vez pasada, o cómo me dijiste tal cosa, ¿verdad? O sea, esas cuestiones yo creo que con el tiempo nosotros la vamos a ir mejorando y vamos a ir entendiendo que son espacios de construcción conjunta, tanto para ustedes como para nosotros los docentes, ¿sí? Bueno, ¿quedó algo claro de esta clase? No sé, profesor, si podemos ir dejando hasta allí, o querés agregar algo más dentro del desarrollo. Si continuamos la siguiente clase.
Bueno, profe, estoy de acuerdo. Continuamos en la siguiente clase. Muy bien. Bueno, y para cerrar la